Continuando con nuestro estudio sobre la Biblia, y después de conocer los Evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy iniciamos el estudio de las cartas del apóstol Pablo. Es una de las figuras más representativas del Nuevo Testamento y es el personaje del cristianismo primitivo del que poseemos más datos biográficos. Sus cartas constituyen la correspondencia más célebre de todas las épocas y son además, cronológicamente hablando, los primeros escritos del Nuevo Testamento y por lo tanto nos suministran los primeros datos sobre el origen, estructura y vivencias de una serie de comunidades cristianas a solo 20 o 25 años de haberse iniciado el movimiento de Jesús de Nazaret. Desarrollaremos esta introducción al estudio de las cartas de Pablo, tocando tres claves fundamentales: las claves históricas, las literarias y las teológicas. Claves históricas. Aquí tendremos en cuenta las raíces judías de Pablo, la influencia helenista en su vida, la llamada de Cristo y su intensa actividad apostólica. Pablo nació judío de raza y de religión, y durante su primera etapa de vida se comportó como un verdadero judío convencido. En su nacimiento, ocurrido hacia el año 5 después de Cristo, recibió el nombre hebreo de Saulo, junto con el grecorromano de Pablo, que siempre usa en sus cartas. Su familia pertenecía al grupo de los fariseos y como fariseo fue educado. Sus padres lo enviaron a estudiar a Jerusalén en la escuela del célebre rabino Gamaliel el Viejo. Hechos capítulo 22, versículo 3. Pablo recibió allí una profunda formación judía que marcaría para siempre su modo de utilizar e interpretar la Sagrada Escritura. Además de sus raíces judías, Pablo recibió también influencia helenista. Pablo no nació dentro del judaísmo palestinense, sino nació en la diáspora, es decir, en el ámbito de las comunidades judías residentes fuera de los límites de Palestina. Concretamente nació en Tarso, ciudad situada a orillas del río Cigno, a los pies del monte Tauro, y capital en aquella época de la provincia romana de Cilicia, en la parte suroriental de la actual Turquía. Tarso era en aquella época un célebre centro cultural donde existían las mejores escuelas de arte, ciencias y filosofía que competían con la de Atenas y Alejandría. El entorno helenístico en medio del cual vivió su niñez y adolescencia influyó poderosamente en Pablo. El apóstol hablaba el griego con facilidad, incluso con elegancia. En sus cartas cita autores clásicos griegos, utiliza procedimientos literarios de innegable parentesco con la diatriba socrático-estoica. Igualmente menciona en sus cartas instituciones jurídicas y gusta de imágenes y metáforas deportivas y militares propias de la cultura helenística. Cabe mencionar aquí que el texto bíblico más utilizado por Pablo en sus cartas fue probablemente el de la Biblia griega llamada de los 70. En un determinado momento de su vida, que puede fecharse hacia el año 35 después de Cristo, la existencia religiosa de Pablo sufre un cambio radical. Tiene un misterioso encuentro con el resucitado, que él mismo relata
en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 19. De ser un encarnecido perseguidor de los cristianos, se transforma en ardiente protagonista de Jesús. Desde este momento, el fariseo Pablo, convertido al cristianismo, inicia una incansable actividad misionera que no cesará hasta su muerte en Roma hacia los años 58-67. La actividad misionera de Pablo tuvo como objeto principal la fundación de comunidades cristianas, establecidas algunas en importantes ciudades del Imperio Romano. Estas comunidades eran establecidas en el mundo helenista urbano, situadas la mayoría en regiones costeras del norte del Mediterráneo, comunidades formadas por cristianos de origen judío y pagano. Al reunirse en casas, se les denominaban comunidades domésticas, y eran comunidades en las que, junto al entusiasmo y al heroísmo, está presente el pecado. No eran precisamente un paraíso aquellas comunidades cristianas. No todo funcionaba según las exigencias del Evangelio, pero eran comunidades donde estaba presente la iglesia que Jesús fundó y que ahora se prolonga en nuestras comunidades. ¿Cuáles son los acentos teológicos de Pablo? La teología paulina. Podríamos nosotros mencionar los siguientes acentos teológicos. En primer lugar, hablamos de un pluralismo teológico de Pablo debido a que cada carta tiene un acento teológico especial debido a la situación y los temas que aborda el apóstol en cada comunidad cristiana. En segundo lugar, constatamos que cada carta se ocupa de múltiples temas y el autor pasa de uno a otro con notable movilidad y libertad. La teología que presenta Pablo en sus cartas es una reflexión teológica que está en construcción, no está hecha ni acabada. Las referencias al Antiguo Testamento son numerosas en las cartas paulinas. Pablo utiliza en sus cartas una interpretación de las Escrituras llamada tipológica, es decir, relaciona y compara entre los acontecimientos de la antigua alianza y los de la nueva. Ahora que estudiemos cada una de las cartas de Pablo, reflexionaremos más concretamente sobre los acentos teológicos de cada una de las obras del apóstol llamado el apóstol de los gentiles.